Y vamos a por la parte final. Voy llamando ya de paso al escenario al doctor Ángel Alberic Bayarri, que bueno, nos va a ofrecer este final en las cuartas jornadas de la UCV Medicine Talks. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues te ha tocado finiquitar. Que no es mal plan. Bueno, dejadme para los que estéis aquí que lea un poquito el perfil del doctor Ángel. Es ingeniero de telecomunicaciones especializado en ingeniería biomédica y doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, fundador y CEO de Kibim. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Kibim. Pues nada, todo el tiempo para ti. Suerte ya por ellos. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este no es. ¿Pueden conectar este ordenador de aquí? Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que es un lujo poder estar aquí esta tarde con vosotros. Es mi primera vez en el UCV, en el Medicine Talks, pero ya veo que tiene mucho éxito y la verdad es que el formato me ha gustado mucho también. Yo quería contaros un poco la historia de cómo partimos de la investigación a lo que es el mercado, ¿no? A cómo crear una compañía a partir de líneas de investigación y cómo desarrollar innovación y que llegue a los pacientes. Porque yo empecé haciendo investigación en básicamente algoritmos que cuantificaban biomarcadores de imagen. Para nosotros los biomarcadores de imagen son como parámetros que podemos extraer de los tejidos, ¿no? Que representan propiedades de los tejidos o de la fisiología de los tejidos, como podría ser, por ejemplo, tenemos biomarcadores de sangre, tenemos biomarcadores de orina, tenemos biomarcadores de otro tipo de sustancias, pero en este caso de imagen. Y así es como le pusimos el nombre a Kibim, que es Quantitative Imaging Biomarkers in Medicine, QUIBIM. Y básicamente lo que hacemos es afrontar problemas de índole global dentro de lo que es la medicina. Uno de ellos es que sabemos que a día de hoy el 45% del cáncer en todo el mundo se está detectando en estadios avanzados. Y por tanto tenemos que conseguir hacer algo, tenemos que conseguir adelantarnos a ese diagnóstico. Esto es demasiado tarde para los pacientes y es demasiado tarde también para los profesionales, porque al final, cuando la patología ya está en estadio avanzado, tienes que reaccionar con tratamientos muchas veces más intensivos, ¿no? Entonces, una de las limitaciones que tenemos a día de hoy, y dejadme que ponga el ejemplo del cáncer de pulmón, por ejemplo, porque es uno de los que estamos trabajando en estos momentos, para que lo entendáis, es que prácticamente todo lo que se hace en el tratamiento del cáncer de pulmón se basa en la información que obtenemos a partir de un instante temporal, que es esa información que obtenemos a partir de la biopsia. Muchos de los tratamientos a día de hoy para cáncer de pulmón son las inmunoterapias, por ejemplo. Esas inmunoterapias van muy dirigidas a mutaciones genéticas concretas. Es muy importante poder analizar bien esa secuenciación genética o el genotipo del tumor. Lo que ocurre es que es muy difícil biopsiar esos tumores, es muy difícil obtener una muestra representativa del tumor, obtenemos la muestra únicamente que tenemos al realizar la biopsia y en la mayor parte de ocasiones no vamos a rebiopsiar a los pacientes, es decir, nos falta información. Todos estos factores hacen que los datos que están publicados a día de hoy por la Coalición de Medicina Personalizada, que un 64% de los pacientes de cáncer de pulmón, en este caso, que podrían beneficiarse de tratamientos dirigidos, no se están beneficiando, porque no se les están pidiendo los test. O bien porque no hay suficiente muestra, o bien porque no se han podido biopsiar como debe, o bien porque el tiempo de espera es demasiado largo. Se espera del orden de 3-4 semanas, 2-3 semanas en función del hospital, hasta que se tienen los resultados del genotipo de esos tumores, ¿no? Es decir, hay una falta de acceso. Y lo que decimos es, bueno, en realidad, en el cáncer, la imagen médica se obtiene continuamente. En la mayor parte de ocasiones detectamos ese cáncer con imagen médica, ayudamos al diagnóstico, a evaluar la respuesta al tratamiento, la recurrencia, y esa imagen además lo que nos permite es capturar toda la heterogeneidad.
no solo la heterogeneidad del tumor, que la tenemos aquí a la derecha, ¿no? Esta es la heterogeneidad de la lesión, sino que tenemos también la heterogeneidad del sujeto, del paciente que estamos estudiando. Tenemos el tórax en ese TAC y ahí vemos muy bien otros factores. Vemos, por ejemplo, si hay calcio coronario, vemos el volumen muscular, vemos la mineralización ósea, vemos grasa subcutánea. Es decir, tenemos una idea de cuál es la vida de ese paciente, más o menos. Y de eso hablaremos al final. Pero la inteligencia artificial nos permite analizar toda esta imagen y, por ejemplo, ya hemos visto que para predecir supervivencia, para estimar el riesgo de los pacientes, es mucho mejor analizar el contexto global de esa imagen y no ir únicamente al tumor. Entonces, para abordar este tipo de problemas, nosotros teníamos diferentes opciones. Una era crear una especie de startup que pensara únicamente en ayudar a los radiólogos, es decir, hacer una startup para que los radiólogos informen más rápido o mejor, ¿no? Es decir, mejorar su flujo de trabajo. Y esto lo que vemos es que es lo que está ocurriendo pues, a día de hoy en el sector en el que estamos, ¿no? Tenemos compañías como Siemens, Canon, Philips, que han estado trabajando en inteligencia artificial dedicada a la reconstrucción, dedicada a ese cliente radiólogo, pero por otro lado, sabemos de sectores como la genómica, donde conocemos a Illumina, por ejemplo, que es la compañía que lidera en el mundo la tecnología de secuenciación genética, pero que necesitó de otras compañías, que las hemos llamado compañías que definen categorías, como por ejemplo Foundation Medicine o Guardant, son compañías que a día de hoy son las que proveen esos paneles genéticos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estas compañías crearon un modelo de funcionamiento, no pensando tanto en optimizar esa productividad, sino en la información, en los datos, en poner un equipo médico a investigar, a generar nuevas bases de datos de conocimiento, a publicar, a crear nuevas guías clínicas, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos las compañías que definen categorías, ¿no? Las category companies. Y me gustaría hablaros de este concepto, porque a todos los que estáis aquí y estáis estudiando también os animo a emprender, ¿no? A que intentéis pensar en ideas que os motiven y, por qué no, en un futuro poder llevarlas al mercado. Y este es uno de los libros que más me inspira a mí en el día a día y es un libro que prácticamente pues, todo mi equipo directivo en la compañía pues, se lo ha tenido que leer. Se llama Play Bigger. Es un libro que habla de la definición de categorías, ¿no? Es decir, nosotros podemos pensar en crear una idea, una startup, enfocada únicamente a producto, es decir, pensar, voy a crear un producto, ¿no? Y voy a vender este producto. Pero en realidad tenemos que pensar también en crear compañía. Crear compañía significa en pensar cuál es la cultura de ese espacio de trabajo que vamos a crear. ¿Cómo queremos que se comporte esa entidad, esa empresa, esa startup? Si a esa empresa alguien le pregunta, ¿quieres hacer este proyecto? ¿Cómo va a responder? Entonces, todos los empleados, todas las personas que están en esa organización tienen que saber de esa cultura corporativa, ¿no? Y por último, es la definición de esa categoría. ¿Qué es definir una categoría? Cuando no hay nada antes. Es decir, nosotros hemos visto que existe la categoría de la inteligencia artificial para mejorar el flujo de trabajo de los radiólogos, pero todavía no existía la categoría de la inteligencia artificial aplicada a la imagen para una medicina personalizada. No hay compañías que estén aprovechando esa cantidad de información de la imagen para crear nuevos diagnósticos. Y diseñar categorías significa generar conocimiento a la comunidad, es decir, incorporar I+D dentro de nuestras compañías, dentro de nuestras iniciativas, publicar, dejar datos, resultados en abierto para que se pueda beneficiar la comunidad y generar esa comunidad en una nueva categoría, ¿no? Y lo que buscamos, o la estrategia es, vamos a liderar esa categoría y es muy importante que la ambición de las compañías que se creen no sea únicamente el, digamos, ser una compañía de servicios, prestar servicios, sino para liderar una categoría hace falta crear productos nuevos. Y esto es importante y ahora lo veremos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, en nuestro caso,
pensé que en realidad si creamos un modelo de trabajo en el que realicemos investigación con grandes instituciones académicas en la parte superior y la industria farmacéutica, donde se dispone de datos, podemos investigar a nivel poblacional, acceder a datos de muchos pacientes en estos proyectos de investigación. Por ejemplo, pues una compañía como Johnson & Johnson ahora mismo está interesada en saber si podemos predecir el riesgo de recurrencia bioquímica en pacientes de cáncer de próstata. Pero no es que ellos estén interesados, es que es una pregunta de la sociedad, es una pregunta de la evidencia médica actual que necesitamos responder. Es decir, ¿podemos anticiparnos a esa recidiva bioquímica en los pacientes con cáncer de próstata? ¿Podemos saber ahora si les va a subir el PSA dentro de 3 años o si van a hacer metástasis? Es una pregunta que se necesita resolver en la medicina actual. Y es una pregunta que nos preocupa a nosotros también. Entonces decidimos investigar en ella. En esas colaboraciones es muy importante que no seamos meros prestadores de servicio, sino que retengamos la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es muy importante y esto es considerar al algoritmo de inteligencia artificial, aunque sea software, aunque sea código, ese algoritmo es un activo. Es como si fuera una molécula, es como si fuera un nuevo fármaco. No menospreciemos el algoritmo de IA por ser software. Es un activo que puede ayudar a la medicina personalizada. Y siguiendo esa filosofía, lo podemos desarrollar hasta que alcance el nivel de producto o no. Si no muestra evidencia, por el camino nos desharemos de él. Exactamente igual que ocurre con las moléculas y la industria farmacéutica. ¿Cuántos fármacos se investigan que no llegan al final del camino? Lo mismo ocurre con los algoritmos. Nosotros descartamos prácticamente el 90% de algoritmos con los que empezamos a trabajar. Para llegar a producto hace falta pues, una evidencia y una robustez muy sólida, ¿no? Y actualmente tenemos ya 3 productos medical device en el mercado. Uno de ellos es QP Prostate, para la detección y el diagnóstico de cáncer de próstata, aprobado en Europa, en Reino Unido y en Estados Unidos. QP Brain, para la detección de deterioro cognitivo, pérdida de sustancia gris y lesiones de esclerosis múltiple. Y QP Liver, que es como una especie de biopsia virtual del hígado en el que cuantificamos la grasa y el hierro, porque la coexistencia de grasa y hierro son un factor de riesgo también para el cáncer hepático. Entonces, estos son, digamos, algoritmos que han conseguido llegar al mercado, ¿no? ¿Y cómo hacemos llegar esos algoritmos? Bueno, directamente podemos ir a un hospital y decirle, nosotros te ofrecemos instalarte este algoritmo, o lo que hemos hecho recientemente es licenciar algoritmos, por ejemplo, a fabricantes de equipamiento. Es decir, en una máquina como la que nos ha contado antes el doctor Josep Alonso, podríamos integrar un algoritmo de estos para que se ejecute automáticamente en esa adquisición, ¿no? Nosotros en concreto tenemos licenciados estos algoritmos a Philips. Philips ha creado una marca nueva que se llama Smart Reading, en la que ahora los escáneres ya son inteligentes, llevan esta IA que reconoce las anomalías en las imágenes y genera esos resultados. La IA que se ejecuta por detrás es la nuestra. Y para hacer esto necesitábamos un proceso muy paso a paso, porque cuando estamos trabajando en algoritmos de inteligencia artificial, modelos de IA, en patología oncológica o en inmunología, no se dispone de grandísimas cantidades de datos. Es decir, trabajamos siempre en un entorno de baja cantidad de datos. Y, por tanto, es muy relevante que consigamos desarrollar modelos que nos permitan eliminar todos los factores de confusión y ruido. Lo que hicimos primero fue desarrollar un modelo de IA generativa para armonizar la calidad de imágenes. Este es un modelo en el que nosotros le podemos introducir cualquier imagen en función del fabricante, puede ser imagen de Siemens, Philips, Canon, GE, y lo que tenemos a la salida es una imagen de calidad estándar que está normalizada. Esto lo hemos conseguido con aprendizaje autosupervisado y básicamente lo que nos permite es tener una estabilidad muy buena en esa calidad de imagen o propiedades de la imagen que la verdad es que nos ha venido muy bien. Trabaja sobre el espacio K, que lo ha introducido antes también Joseba, es decir, es una IA que trabaja sobre la información frecuencial
de las imágenes. Para esto hace falta recoger imágenes. ¿Y cómo podemos tener acceso a datos? Bueno, ahora mismo el acceso a datos lo podemos tener en proyectos de investigación en los que colaboremos y se solicite el uso secundario de esos datos para desarrollo de investigación y uso comercial para crear productos. Hay también brokers de datos. Siempre que existe escasez, hay compañías que se crean y dicen, yo te puedo comercializar datos. Y hay compañías que han aparecido por todo el mundo que se dedican ahora a establecer relaciones con los hospitales, crear proyectos, recoger datos, curarlos y luego revender esos datos, ¿no? Hay un mercado del dato y existe. Por ejemplo, si vas a una certificación en Estados Unidos, necesitas tener datos de pacientes americanos. O vas a los hospitales y creas proyectos con ellos, o tienes que adquirir datos de pacientes americanos. Nosotros preferimos desarrollar proyectos con los hospitales porque eso nos permite ya tener una entrada en esa colaboración, ¿no? Posteriormente lo que hacemos es recoger cuanta información sea posible de esos pacientes, ¿no? Y luego veremos por qué. Lo más sencillo sería, si disponemos solo de las imágenes, decirle a los radiólogos que nos etiqueten lesiones ahí o que nos etiqueten hallazgos. Eso es un etiquetado humano. Nosotros no creemos tanto en el etiquetado humano en la compañía. Nos hemos propuesto intentar etiquetar los datos con mejor calidad, es decir, tener información de la biopsia, tener información de la genómica, tener información longitudinal de la historia clínica. A partir de ahí, entrenamos. Tenemos para esto una arquitectura híbrida de GPUs, tanto en nuestra sede, aquí en Valencia, como en la nube. Y a partir de aquí podemos conseguir los algoritmos que decimos que ya tienen una función en el día de hoy, que es la detección y el diagnóstico, ayudar a la detección y el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y esto le puede ser muy útil, por ejemplo, pues, a pacientes, imaginemos en el ejemplo que he puesto de cáncer de próstata, a pacientes que queramos detectar esa lesión, se puede detectar a partir de la resonancia, que se tengan que biopsiar. Estas lesiones van directamente al dispositivo de biopsia para que la navegación sea dirigida. Y si se tiene que operar, también interactuamos con el robot quirúrgico, ¿no? Es decir, con un producto podemos, digamos, interactuar con diferentes etapas de la enfermedad. Pero lo que estamos invirtiendo ahora más es en poder pasar de esa detección y diagnóstico a la predicción y el pronóstico. Y esto es muy importante porque todavía no hay ningún producto aprobado en el mundo con claims, con certificación para predecir riesgo o pronosticar, ¿no? Y esto es muy importante, porque aunque veáis titulares a veces o aunque veáis anuncios, hay que ir siempre para lo que se ha aprobado ese algoritmo. Y cuando vamos a ver exactamente la aprobación, muchas veces vemos que hay una gran diferencia entre lo que se anuncia y para lo que se ha aprobado, ¿no? Y bueno, y finalmente conseguir que se proporcione esa información de la manera más intuitiva posible para los clínicos, ¿no? Este es un ejemplo de este producto. Nosotros, para validarlo, decidimos hacer una evaluación externa, es decir, le dejamos nuestro modelo al Mass General Brigham de Estados Unidos, de Boston. Lo habíamos entrenado con datos de Nueva York, de Mississippi, de la costa oeste, datos de Europa, datos de India, datos de Sudamérica, y teníamos que hacer la validación externa. Entonces lo dejamos a Mass General Brigham en un estudio, digamos, ciego, en el que se deja el modelo de inteligencia artificial ahí, es decir, no se ejecuta en nuestra nube para que no estemos sesgados, y básicamente medimos el performance de esos radiólogos sin modelo de inteligencia artificial. Estamos hablando de radiólogos nivel Harvard, sobre todo en la sección de abdomen de ese hospital, consiguieron una sensibilidad del 79% en la detección, con una especificidad estándar. La especificidad en el diagnóstico de cáncer de próstata con resonancia está en un 60% a día de hoy. Y cuando introducimos la herramienta, subimos esa sensibilidad hacia un 91,4%. Es decir, conseguimos un aumento muy importante. Y esto es lo que te permite luego, con un estudio externo, con esa validación, llevarlo a un organismo regulador, como la FDA, y poder tener esa aprobación. El coste de estos estudios es carísimo, ¿vale? Y por eso las compañías necesitan levantar capital, financiación, se necesita inversión. Por ejemplo, el promedio de financiación que necesita
un producto a día de hoy aprobado en Estados Unidos, en Europa y en Reino Unido es de 80 millones de dólares, ¿vale? Es decir, es mucho dinero porque se necesita financiar mucho estudio clínico, mucho desarrollo y bueno, ese es el promedio, ¿no? En este caso, en este estudio, teníamos 330 pacientes, eran 230 del estudio pivotal más 100 de un estudio piloto. Los radiólogos hacían lecturas sin y con la herramienta y en total fueron más de 4.000 lecturas, ¿no? Porque eran 12 radiólogos en total. Y bueno, a día de hoy estamos ya en más de 190 hospitales, más de 30.000 pacientes analizados y lo que os decía un poco, ¿no? Es decir, tener esa reconstrucción 3D para que la biopsia también pueda ir muy guiada y dirigida. Entonces, una reflexión que me gusta hacer siempre, también con el equipo, es que si al final, cuando buscamos una solución, les preguntamos a los radiólogos nos van a decir que lo que quieren es algo para que les ayude a informar más rápido, quitárseles los casos normales, o digamos, nos orientarán mucho a su propia productividad. Pero a veces lo que vemos es que necesitamos resolver un problema mayor, un problema clínico, ¿no? Y esta frase de Ford pues, es muy representativa, ¿no? Y un poco también por animaros es que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Y este cuadro de Magritte la verdad es que me gusta mucho siempre y lo utilizamos mucho para reflejar esa visión a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si queremos resolver el problema del cáncer de próstata, podríamos decir, bueno, pues vamos a recoger datos de los radiólogos. Pero es que estos son los radiólogos hoy. Este es el valor predictivo positivo de 25 hospitales distintos en el eje vertical, en el PIRADS 3 y en el PIRADS 4. Esto es el score que dan los radiólogos a ese cáncer, ¿vale? Es decir, podemos ver que hay una variabilidad enorme en esas lecturas, ¿vale? Es decir, vamos desde 0,25 hasta 0,75, es decir, no tenemos ningún consenso en lo que son estos scores que ponen ellos. Ergo, si entrenamos con este score, un modelo de inteligencia artificial, vamos a tener una variabilidad enorme en los resultados de ese modelo. Esto, por ejemplo, es lo que han hecho algunos competidores, ¿no? Han cogido datos de radiólogos, que era lo más sencillo, en lugar de irse a datos de biopsia, y entrenar directamente el modelo. Pero luego, cuando ese modelo ha salido a mercado, pues no ha tenido suficiente sensibilidad y especificidad, sobre todo. Y además, como ya ha puesto Ángel antes en su presentación, estamos en una situación en la que tenemos un gap entre esa oferta de radiólogos y la cantidad de imágenes que se están generando que no para de crecer. Y, por tanto, tenemos que resolverlo, ¿no? Y es evidente que necesitan ayuda a día de hoy. Entonces, ¿cómo hicimos en este caso la herramienta? Bueno, muchas de las redes con las que trabajamos en inteligencia artificial, porque son redes diseñadas para imágenes, tienen 3 canales, ¿no? RGB, ¿vale? En este caso, lo que hicimos, como la resonancia es multiparamétrica, tiene diferentes tipos de imagen, cogimos la T2, que es la imagen anatómica, cogimos la difusión y la difusión la separamos en lo que es el valor B1400, que es, digamos, es la imagen que es más sensible a los movimientos lentos del agua, donde las moléculas de agua están más restringidas, las zonas celulares de los tejidos, ¿vale? Y cogimos también el ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, que es un parámetro que se calcula a partir de la difusión. Y estos 3 tipos de datos los introducimos en esa red, en los 3 canales, ¿no? Y a partir de aquí le aplicamos un algoritmo no supervisado, es un unsupervised deep learning. Obtenemos esos clústeres de posibles zonas anómalas, que no todas ellas lo son, y en una segunda fase le aplicamos otro clasificador ya que ha aprendido de biopsias para saber qué zona puede ser la probablemente maligna. Y a partir de aquí ya nos quedamos en zonas probablemente malignas según esas biopsias que ha aprendido, ¿vale? Miramos la resonancia, miramos la biopsia, la red aprende esa relación entre las dos y aprendemos a identificar zonas de biopsia de cáncer agresivo, cáncer Gleason significativo, que es un Gleason 7 o superior. Y aquí tenemos las 2 maneras de presentarlo. Por ejemplo, en naranja mostramos una lesión de más alto riesgo y en amarillo una lesión de más bajo riesgo. Y veréis que
En un formato lo ponemos en bounding box y en otro formato lo ponemos en contornos. Y esto a nivel regulatorio es muy importante, ¿vale? Porque si nosotros decimos que vamos a presentar los resultados con contornos, entonces los reguladores nos van a evaluar por el porcentaje de solapamiento con la máscara de un experto o una validación. Y si lo presentamos en bounding box, nos calculan la diferencia del centroide de esa cajita, ¿no? Entonces, los parámetros con los que nos van a evaluar también dependen de cómo presentamos los resultados. Y bueno, y a partir de aquí, como decía, podemos hacer esa detección de lesiones y segmentación o esos modelos predictivos y generar esos paneles de biomarcadores de imagen. En el caso de la próstata, primero, ese entrenamiento lo realizamos con biopsia sistemática más dirigida. ¿Qué significa esto? Como se biopsia la próstata a día de hoy es de una manera sistemática y dirigida, pero la sistemática es que con independencia de lo que diga el radiólogo vamos a obtener 16 cilindros, 16 muestras de diferentes zonas de la próstata. Es decir, los radiólogos pueden decir que una determinada zona es negativa, pero luego se va a biopsiar igualmente en la sistemática. Y luego se hace una última biopsia dirigida ya a la zona que el radiólogo sospecha. Bueno, nosotros incluimos un 30% de discrepancias, es decir, casos en los que los radiólogos decían que había lesión y en la biopsia no había, o casos en los que era la situación contraria, ¿no? Los que decían era un negativo y en la biopsia era positiva. Pero para resolver este problema tuvimos que recoger datos de centros que nos aseguraran exactamente la coordenada en la que realizan la biopsia. Y no todos los centros disponen de esa tecnología. Son, al final, dispositivos de biopsia fusión con control muy concreto de la coordenada y con esos datos de biopsia más datos de resonancia magnética hicimos que la red aprendiera y el resultado final es este, ¿no? Este es un informe de biopsia virtual hepática donde no ha intervenido ningún humano, que lo genera la IA directamente y nos proporciona la lesión, el tamaño, el volumen y en qué cortes está, ¿no? Y esto pues, es de mucha utilidad, ya digo, no solo para los radiólogos, sino también para los urólogos, porque a los urólogos lo que más les importa es el dato de que sea un cáncer clínicamente significativo, no tanto el PIRADS, que también es el score que le están dando los radiólogos a día de hoy. A ver, un segundo. Hay un error. Un segundo aquí. Perfecto. Y bueno, para que veáis la complejidad regulatoria, cuando tenemos una idea y la queremos llevar a mercado, de repente nos encontramos con este tipo de cosas. Es decir, los reguladores, por ejemplo, para tener un marcado CE o una FDA, te dicen, un momento, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres poder decir en tu publicidad? ¿Qué quieres poder decir en tu página web? ¿Qué quieres poder decir a tus usuarios, ¿no? ¿Quieres simplemente que en esos nombres de los pacientes te aparezca una banderita donde haya lesiones detectadas por IA, pero no pintes nada en las imágenes? Porque si pintas en la imagen, entonces ya eres de detection. Si pones la banderita únicamente, eres triaje. Podéis ver aquí que el nivel más bajo es triaje. Es decir, que nosotros no pintemos nada en las imágenes y directamente al lado del nombre del paciente ponemos una luz roja o una luz naranja, ¿vale? Eso es una herramienta de triaje, un CAT-T. Y esto regulatoriamente tiene menos valor porque no puedes señalar nada en los píxeles. Si quieres poder aportar información a nivel de píxel, entonces tienes que certificarte como un CADI-CADEX, que es una herramienta de Detection and Diagnosis, Computer Aided Detection and Diagnosis. Y esto requiere ensayo clínico, ¿vale? Y ya la combinación, ese CADI-CADEX, es la que tiene más nivel de complejidad regulatoria, ¿no? Nosotros siempre intentamos poner la barra ahí, llegar a CADI-CADEX o un clase 2B en Europa, que es el nivel más importante. Y os estoy trasladando esto porque a día de hoy veo que en instituciones, en organismos, en hospitales, los clínicos tienen un desconocimiento total en qué dispositivos médicos están utilizando, de qué tipo son, de qué clase. Y es tan importante como las fichas técnicas de los fármacos. Yo sí que veo que los facultativos, las fichas técnicas de los fármacos se las miran, se las estudian y con los modelos de IA vais a tener que hacer lo mismo. Vais a tener que estudiar ese modelo, con qué datos ha sido entrenado, para qué sirve, se ha probado en embarazadas, ¿no? Es decir, vais a tener que estudiar las fichas técnicas de los modelos de IA en breve. ¿Por qué? Porque los pasos
que necesitan estos modelos para llegar a mercado son muchos y se genera mucha documentación y es documentación relevante para el clínico, ¿no? Por ejemplo, desde que diseñamos, pasamos por esa fase de verificación, transferencia a producción y autorización a mercado, pero una vez sale un modelo de inteligencia artificial a mercado, tenemos que vigilarlo, exactamente igual que un fármaco. Estamos obteniendo datos de los centros que tenemos desplegados para saber si hemos tenido algún falso negativo, por ejemplo, o un falso positivo. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo está funcionando. Y eso es lo que se llama la vigilancia de esos modelos, ¿vale? Tenemos todas estas obligaciones, ¿no? Se llama fabricantes porque, aunque sea software, somos fabricantes de producto sanitario. Es un sistema de gestión de calidad, auditorías. Por ejemplo, este año llevamos 17 auditorías, ¿vale? de regulatorio. Un sistema de gestión de riesgos, un sistema de vigilancia post-mercado, que es lo que nos permite ver esto, la evaluación clínica, autorizaciones de mercado y la documentación técnica del medical device. O sea, mis desarrolladores, cada vez que cambian el código o cada vez que hacen una actualización, no pueden lanzarla a producción y ya está. Tenemos que hablar con el regulador, decirle tenemos una nueva versión, el regulador nos autoriza y a partir de ahí ya podemos desplegar, ¿no? Entonces, esto es un poco esa complejidad. Y aquí tenemos la diferencia entre, por ejemplo, Europa y Estados Unidos. En Europa tenemos un sistema que piensa un poco más en el proceso. En Estados Unidos se piensa un poco más en la validación clínica, en esa evidencia clínica. Se están más preocupados por la seguridad del paciente, digamos. Pero aquí en Europa hemos hecho cambios a la regulación. Ahora tenemos la MDR. La MDR ya pide un Clinical Evaluation Report, ya pide estudio clínico. Y sabemos que los organismos notificados, las agencias que dan el marcado CE, ya han incorporado expertos de IA también. Y ahora cada vez nos hacen más preguntas más detalladas y el proceso se está complicando. Una de las desventajas que tenemos en Europa es que este tiempo, hasta que obtienes la aprobación, no lo sabemos. Es totalmente opaco. En Estados Unidos sí que tenemos unos tiempos muy concretos. Sí, no hay un shutdown del gobierno como hay ahora. Ahora mismo no se acepta ninguna solicitud, ¿no? Pero si están funcionando normal, sabes que te tienen que dar una respuesta en estos tiempos, ¿no? En 180 días, básicamente. Y la respuesta puede ser no todavía, necesitamos más datos, recoge más datos y vuelve a presentar, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos en el caso de la próstata siguiendo estos feedback de la FDA? Porque te reúnes con ellos y básicamente te ayudan también a ver cómo tienes que diseñar el estudio para que para ellos sea positivo, ¿no? Hicimos una selección de casos, de 230. Aquellos que eran positivos eran los de Gleason Score mayor o igual a 7 y los negativos, por ejemplo, un Gleason 6 se considera negativo, ¿vale? Todavía en algunos casos, algún urólogo y tal a los pacientes le dice no, es cáncer de próstata, pero nosotros consideramos que, al menos por lo que sabemos las guías clínicas, en breve van a dejar de llamarlo cáncer. Por otro lado, hacemos un chequeo de la calidad de los datos, el dataset de análisis, la inferencia del modelo y la salida del modelo. El ground truth se verificó por 3 radiólogos, American Board Certified, para asegurarnos que estaba bien. Y un poco los datos que tenemos es este incremento en sensibilidad del 79,8 al 90,4 y un ligero incremento en especificidad. Pero esto es importante porque al final estos son radiólogos expertos. Lo que hemos visto es que cuando hemos instalado en hospitales comunitarios, en hospitales comarcales, la mejora es mucho más alta, ¿no? Con esos radiólogos no tan entrenados. Estos son los resultados y, bueno, como son estadísticamente significativos, pues nos permiten esa aprobación. Es parecido a cómo sería con un fármaco. Y esto tiene que funcionar para todos los pacientes del mundo. Aquí estamos hablando ya de, en este caso, para Estados Unidos, pero esas validaciones también las hacemos en Europa, en Reino Unido. Sí, hemos presentado ahora en Australia y para Australia también tenemos que demostrar que funciona. Es decir, el proceso regulatorio es un poco complejo en este sentido. Ahora mismo estamos trabajando también en una herramienta para la resonancia magnética de mama, porque hay un porcentaje de lesiones de cáncer de mama que no son específicas en las mamografías y tenemos que verlas en resonancia, especialmente por la mama densa. Y finalmente en pulmón, donde estamos desarrollando un modelo
Antes, en la charla de Ángel, hablaba del paso, digamos, de la imagen a la genética. Es decir, conseguían detectar la mutación IDH en el glioblastoma o en el glioma cerebral a partir de la imagen médica. Esto es lo que estamos haciendo en pulmón. O sea, en pulmón, como hemos comentado al principio, esa biopsia es muy complicada y estamos extrayendo la información de la mutación EGFR a partir de la imagen. Ahora hemos publicado ahora un metaanálisis de toda la evidencia que hay y tenemos un modelo para hacer la genética a partir de la imagen. Que en el fondo, la imagen es el fenotipo y el fenotipo es la expresión de los genes y la exposición, ¿no? Entonces, pensamos que y hemos visto que hay una vinculación. Pero es que, aunque nos certifiquemos, luego todo esto tiene que funcionar en tiempo real, en práctica clínica, ¿no? Si esto se instala en una máquina de resonancia, tiene que ser capaz de ejecutar todo esto prácticamente en segundos. Y lo que hemos hecho aquí es también crear toda esa infraestructura, ¿no? En la nube, con un conector al hospital que permita disociar esos datos de los pacientes y que nos envíe datos pseudonimizados para que cuando los resultados vayan de vuelta se puedan volver a vincular a su identidad original, ¿no? Y como decía, no solo es crear productos, sino también crear compañía. Entonces, uno de los puntos que más nos preocupa también es la sostenibilidad. La sostenibilidad la vemos desde el punto de vista también de las personas, o sea, queremos que las personas estén bien. Y bueno, obtuvimos también el Great Place to Work, hemos liderado mucho en tema de portal de transparencia y bueno, en general, la verdad es que el crear compañía es muy importante. Esta es un poco la evolución. Tuvimos una fase fundacional en los primeros años, empezamos en el 2015. 2020 hicimos una ronda de inversión con inversores internacionales de Reino Unido. Luego en el 22 establecimos alianzas con Novartis, con Merck, con Johnson & Johnson. Y luego bueno, hemos incorporado Philips y Bayer en el 23. En el 24 pasamos a ser proveedor global de Philips para todo el mundo. Y también es una relación no exclusiva, o sea, también trabajamos con otras compañías como General Electric. Y bueno, y finalmente este año pues ya hemos realizado una expansión comercial más grande. Hemos ganado, por ejemplo, un contrato con el NHS británico para desplegar esta herramienta para el screening de cáncer de próstata en el Reino Unido. Y también hemos cerrado acuerdos, por ejemplo, con Tempus, que es una compañía que si la buscáis pues es la que está liderando ahora la multiómica en oncología a nivel mundial. Y ya para despedirme, os voy a poner dos vídeos, pero antes os quería enseñar esto. Nosotros lo que pretendemos al final es demostrar que si vamos creando productos o modelos de IA que sean capaces de analizar la patología en todo el cuerpo humano, estaremos consiguiendo que la imagen vaya avanzando hacia etapas presintomáticas. Es decir, nos gustaría ver esa imagen antes de los síntomas. Obviamente esto se dice que es muy costoso, ¿no? Porque supondría que pues, prácticamente todos los humanos nos tengamos que hacer controles de screening con una frecuencia concreta, pero yo creo que si se educa bien a los pacientes sobre esos incidentalomas que se dice, ¿no? Aunque le encuentres un quiste en el riñón a alguien, si no es significativo, creo que se puede educar a los pacientes para que no vayan al hospital asustados, ¿no? Me han encontrado un quiste en una prueba de screening, ¿no? Entonces, creo, y ya se está viendo, que esto solo va a crecer, es decir, los escaneos de cuerpo completo como control de la salud, sabiendo que tenemos modelos de IA con los que podemos extraer el estado de salud del cerebro, de un hígado, de la mama, de la próstata, de un páncreas, solo van a proliferar. Y lo que digo es que esa revolución hacia un modelo preventivo con imagen médica va a venir del lado de los pacientes, ¿no? Ya hay compañías, en Estados Unidos, por ejemplo, ha salido Prenuvo. Prenuvo acaba de abrir una clínica en Londres, pero el precio todavía es muy alto, son $2.500 por escaneo. Pero ese precio va a disminuir, se puede disminuir significativamente si integramos inteligencia artificial. Prenuvo tiene radiólogos viendo toda esa imagen de cuerpo completo. Este es un escaneo mío que yo me hago de vez en cuando porque creo en la imagen médica para la prevención.
No tengo nada grave, pero sí que es muy importante para conocer tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en las vértebras, yo sé que tengo una escoliosis, que tengo problemas en las cervicales y sé exactamente el tipo de ejercicios que puedo o no puedo hacer, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes son imágenes de difusión y te permiten seguir el estado de tus órganos a lo largo del tiempo, ¿no? Ya. Y esta, para acabar, es sobre esa visión, ¿no? de los gemelos digitales, que los gemelos digitales son muy complejos. Yo creo que es una de las obras más grandes de la ingeniería que va a afrontar humanos, ¿no? Es decir, poder tener esa información digitalizada de nuestros órganos y tejidos. El problema que tenemos aquí es que tenemos que modelar en el cuerpo humano desde Armstrongs, prácticamente a nivel de átomo, proteínas, hasta metros, y desde femtosegundos a años, ¿no? Si queremos predecir algo. Entonces, esto es un problema que no está resuelto. Cada vez que alguien dice gemelo digital humano, decimos no, o sea, el gemelo digital es un gran proyecto, es una gran iniciativa de la humanidad que tendremos que resolver entre todos, pero lo que sí que sabemos es que la imagen médica es una parte muy importante, porque nos permite saber cómo está nuestro fenotipo y bueno, hemos lanzado este vídeo para explicar esa visión, ¿no? We're laying the foundation for your digital twin. Not just a snapshot, but the beginning of a real-time, evolving model of your inner body. A living map designed to be enriched over time. With data from other disciplines, systems, and signals, AI analyzes every organ, every tissue. It quantifies the invisible, assigning health scores, tracking change, and even measuring the biological age of your organs second by second. This is one of the greatest challenges of our time, solving multidimensional problems, from femtoseconds to years, from femtometers to meters, from the tiniest scales of matter to the vast complexity of life. We haven't solved it yet. It requires integration across all these scales, from proteins and cells to entire organs and tissues. We are not just transforming healthcare, we are redefining it, from treating disease to predicting it, from precision medicine to precision health. This is healthcare reimagined. Proactive, personalized, preventive. The future starts now. Muchas gracias. Me he quedado ahí porque a mí me has matado. Probando. Este sí que va. A ver si este micro de aquí... No, bueno. Sí. Bueno, mientras nos trae el micrófono inalámbrico de todas formas. Decía, doctor Ángel, que ha sido increíble. O sea, absolutamente el trabajo que estáis haciendo ha sido, yo creo que un broche de oro para este final de esta jornada, porque vemos que efectivamente ese trabajo con la inteligencia artificial está dando resultados y es increíble. O sea, a mí desde luego no sé cómo os habéis quedado vosotros, pero me he dado la vuelta, que se suele decir. A ver, uno de los problemas que tenemos ahora es que tenemos que ser muy estrechos, ¿no? Porque la regulación no te deja crear un modelo que lo resuelva todo, ¿no? Donde le pongas muchos datos y digas, esto sirve para todo el cáncer, ¿no? Entonces tienes que ir a indicaciones concretas y qué problema clínico quieres resolver. Y yo creo que eso también es importante porque ayuda a que vayamos guiados, ¿no? Muchas veces hay grandes titulares de intentar resolver todos los problemas clínicos, pero luego en el día a día es por pasos, básicamente. Sí, estáis haciendo un trabajo, yo creo que increíble. Doctor Ángel Alberic Bayarri, un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias por estar con nosotros.